¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos una vez más compartiendo nuestro estudio en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, el día de hoy terminamos el capítulo 8. Vamos a estar viendo varios párrafos de este capítulo para finalmente terminar lo que es el capítulo de Cristo el Mediador. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una pequeña oración y después damos inicio a nuestro estudio? Dios, te damos gracias por la confesión. Te pedimos que, por favor, en la medida que es bíblico, Señor, lo que enseña, nosotros nos sometamos a ella, a tu palabra a través de ella. Y te pedimos que nos ayudes a cambiar la doctrina que no se alinea a la Biblia. Ayúdanos a creer lo que tú, Señor, nos enseñas y no lo que nosotros, en nuestra carne, en nuestras ideas, pensamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Capítulo 8, versículo. Párrafo número 7. Dice así: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuyen las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Y a lo mejor aquí estás pensando que acaba de decir. Y bueno, lo que está diciendo la Confesión Bautista es que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y que en la obra de mediador Jesús utiliza ambas naturalezas. Ambas naturalezas son necesarias para que Jesús pueda ser nuestro mediador. Estas dos naturalezas no funcionan de manera independiente, funcionan en conjunto. Y entonces, mira, vamos a leer Juan 3:13, que dice así: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, por ejemplo, podemos pensar aquí cómo las dos naturalezas de Jesús están incluidas en el versículo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús mismo, Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que si nosotros leemos otros versículos acerca de Dios, leemos, por ejemplo, que Dios habita en luz inaccesible, que a Dios nadie lo vio jamás porque nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, Jesús, siendo Dios, tuvo que encarnarse, tuvo que humanizarse para poder descender. ¿Por qué era necesario que Él se encarnara? En las Escrituras, cuando dice que Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, que él habitó entre los hombres, la palabra que se usa para habitar es tabernaculizar. Él hizo tabernáculo entre las personas, entre su pueblo. ¿Y por qué estoy señalando esto? Porque cuando Jesús hizo tabernáculo en la tierra, cuando Él habitó entre los hombres, la Biblia en Hebreos nos enseña que la carne de Jesús, su cuerpo, es su velo. Así como el tabernáculo tenía un velo, y ahí estaba la gloria de Dios, y el velo protegía a los hombres de que la gloria de Dios no los consumiera, así la carne de Jesús es el velo que cubre su gloria, a fin de que la gloria de Dios no nos consuma. El cuerpo, la carne de Cristo, hizo posible que Dios mismo descendiera y habitara entre los suyos. ¿Viste cómo ambas naturalezas trabajan juntas? Para que Dios descendiera necesitaba un cuerpo. O bueno, nosotros necesitábamos que Él adquiriera un cuerpo para que Él descendiera sin
consumirnos con su gloria. Ahora, cuando Él descendió y tomó un cuerpo de hombre, era necesario que Él se encarnara porque era Dios. Si no hubiera sido Dios, entonces la necesidad de la encarnación pues no existía. La encarnación no era necesaria, no era un requisito fundamental. Y por lo tanto, vemos cómo ambas naturalezas funcionan juntas para que Dios lleve a cabo su ministerio mediador. Mira, vamos a ver otro versículo en Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjate en un momento aquí. Jesús ganó por su sangre la iglesia de Dios. O sea, Él la compró con su sangre. Para que Jesús pueda morir, necesita ser hombre. Dios no puede morir. Dios no puede sangrar porque ese espíritu no tiene cuerpo. Así que Jesús adquirió un cuerpo para poder morir, para poder comprar con su sangre la iglesia, nosotros. Ahora, esa sangre tiene que ser también de una procedencia, de una naturaleza divina, a fin de que pueda comprar la iglesia del Señor. Otra vez, las dos naturalezas actuando en conjunto para que Dios realice su ministerio mediador. Por eso Jesús es el mediador y no el Padre, porque Jesús adquirió naturaleza humana. Por eso Jesús es el mediador y no el Espíritu Santo, porque es Jesús el que se hizo hombre para ser mediador de los hombres. Y eso es lo que nos está enseñando el párrafo número 7. Es necesario que el mediador sea completamente hombre y completamente humano. Y por lo tanto, hermanos, el ángel Gabriel no puede ser nuestro mediador. No podemos tener un ángel de la guarda, porque los ángeles de la guarda no son Dios y hombre a la vez. María no puede ser nuestro intercesor, San Juditas Tadeo, ni cualquier clase de santo, ni siquiera los mismos apóstoles pueden ser nuestros mediadores. Hay un solo mediador, porque era necesario que este mediador tuviera naturaleza divina y naturaleza humana. Proseguimos con el párrafo número 8. Dice así: todos aquellos para quienes Cristo ha tenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu y revelándoles la palabra por medio de ella, el misterio de la salvación, y persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sí, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, para obtenerla. Muy bien, es un párrafo un poco largo. Vamos a regresar a la primera parte, porque esto es importante. ¿De quiénes es mediador el Cristo? ¿Es mediador de todo el mundo o es mediador de algunos nada más? Fíjate bien lo que dice la confesión. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. O sea, hay aquellos para quienes Cristo ha obtenido la salvación,
cierta y eficazmente se las aplica y se las comunica por medio de hacer intercesión por ellos. Ahora, ¿para quiénes Jesús desarrolla su oficio, su ministerio de mediador? Vamos a leer algunos versículos para dilucidar, para aclarar esta situación. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, aquí es bastante evidente que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si el Padre nos dio a Jesús, nosotros iremos a Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que el Padre le da, no se pierda nada. ¿Qué pasa entonces con aquellos que se pierden? La respuesta es sencilla. El Padre no se los dio a Jesús. Se perdieron porque el Padre no se los entregó a Jesús. Por eso no fueron a Él, así como tú y yo hemos ido a Él. ¿Por qué fuimos a Él? Por iniciativa de Dios. Porque el Padre ya nos había entregado a Cristo. La voluntad del Padre es que todo lo que Él le da a Jesús, Él lo resucite. ¿Por qué habrá algunos que no resucitarán en el día final? Porque el Padre no se los entregó a Jesús. Así de sencillo. Juan 10, 15 y 16. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. ¿Por qué no oyen su voz algunas personas? Fácil, porque el Padre, hermanos, no se las ha entregado a Jesús. Pero todas aquellas ovejas que el Padre le ha entregado a Jesús, Él las va a traer al redil. Habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Para quiénes hace intercesión Jesús? ¿Para todas las personas? No. Para los que el Padre le dio. Para los que el Padre lo envió a salvar. Para los que el Padre eligió y le concedió a Jesús. Tú sabes, este párrafo número 8 también nos habla de un mediador fiel. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 2, quizás estamos preguntándonos, me acabas de decir que Jesús no es el mediador de todo el mundo, sino de los escogidos, pero Juan dice lo contrario. Hermanos, la intención de Juan al decir los de todo el mundo no es la misma intención que entendemos nosotros. Si has estado siguiendo los pasajes de Gálatas que estamos estudiando, recordarás que los judíos creían que la salvación era únicamente para ellos, que los gentiles no tenían una oportunidad de salvarse, que la salvación estaba limitada solamente al pueblo de Israel. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que en Hechos tú te das cuenta que los judíos empiezan a maravillar porque los gentiles también reciben al Espíritu Santo cuando creen el Evangelio. Esto es lo que está enseñando Primera de Juan. Judíos, el Evangelio no es nada más para ustedes, la salvación no es nada más para Israel.
es para todo el mundo. En este sentido que los judíos no entendían, ellos creían que los únicos que se podían salvar eran ellos. Pero ahora Juan le está diciendo, no, es para todas las naciones, para todo aquel que cree, no necesariamente a cada persona, absolutamente todos, sino para todas las naciones, no nada más para los judíos. Ahora dijimos que es un mediador fiel. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También nos enseña que Jesús es un mediador defensor. Mira Romanos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede acusar si nosotros tenemos un mediador? No hay otro mediador como Jesús. No hay acusación, no hay condena de la que Jesús no nos pueda defender, porque no hay acusación ni condena que Él no haya pagado en la cruz. Él lo satisfizo todo y por lo tanto nosotros estamos libres de condena, protegidos por este mediador fiel y defensor. Jesús también es un mediador que produce fe. Mira lo que dice Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué han guardado su palabra? Porque el Padre los escogió, se los dio a Jesús. Él vino y les enseñó. Les infundió la fe para guardar la palabra que Jesús les predicó. Hermanos, esto no es de parte de los hombres, es de parte de Dios. Dios es aquel que logra que el hombre crea y guarde su palabra, no nosotros, sino nuestro precioso mediador. Jesús es un mediador que enseña doctrina. Mira lo que dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué tenemos entendimiento? Por la intercesión, por el ministerio mediador de Cristo. Él es el que ha venido y nos ha dado entendimiento. Y mira, te voy a poner un ejemplo muy triste. Rompe el corazón, pero es una realidad. Y yo sé que lo has visto. Hay personas que vienen a la iglesia, escuchan el mensaje del pastor. El predicador puede ser bueno, puede ser malo, pero aunque tenga muy buenas habilidades o muy malas habilidades, el mensaje suele ser claro porque predica la Biblia. Pues hay gente que va a la iglesia y va por 10, por 20 años. Y sabes que no entienden la Biblia. No entienden lo más básico. Parece que siempre se quedaron ciclados en lo mismo. Le preguntas tú cosas elementales de la fe cristiana y no te saben responder o te dicen cosas que no son bíblicas. Y es muy doloroso, pero es una realidad. No tienen entendimiento para comprender las cosas espirituales, para comprender la Biblia. Y esa obra solo la puede hacer Jesús. Jesús es quien les da el entendimiento a las personas para conocer al que es verdadero y permanecer al que es verdadero, a Jesucristo, y así tener la vida eterna. Pueden tener el mejor predicador y no entender nada. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo verdaderamente,
puede tener al peor predicador, pero Jesús es quien le da entendimiento a través de su ministerio mediador para crecer en las Escrituras. Jesús, hermanos, es un mediador que provee. Mira lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Todo lo que nosotros necesitamos, Jesús, por medio de su intercesión por nosotros, lo provee. Y la prueba de esto es precisamente su provisión del Espíritu Santo. Él dijo, les conviene que yo me vaya para que esté con ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Hermanos, Jesús es un mediador que provee abundantemente según nuestra necesidad y según las riquezas de su bondad. ¿Por qué nos provee el Espíritu Santo? Porque sabe que lo necesitamos. Sabe que lo necesitamos para consolarnos en nuestros quebrantos, en nuestras pruebas, en nuestros tropiezos, en nuestras luchas. Jesús es un mediador que provee abundantemente. Jesús es un mediador que produce obediencia. Vamos a ir a Romanos 8:9 y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ¿por qué vivimos según el Espíritu? Lo vimos ayer. Porque Dios suministra el Espíritu a todos aquellos que creen en el Evangelio. Y gracias al Evangelio y al que por la fe nos suministre su Espíritu, nosotros vivimos según el Espíritu y no según la carne. Así que nuestra obediencia, nuestro éxito en la vida cristiana viene de la mano del mediador y no de la nuestra. Viene de nuestro Salvador Jesucristo. Él es el que produce obediencia en nosotros. ¿Por qué los deseos de la carne ya no te dominan como antes? Porque tienes un mediador. ¿Por qué tu corazón fue transformado y aquello en que te deleitabas ya no te deleitas? Ahora quieres hacer lo bueno, ya no puedes pecar y esclavizarte en las cosas de antes, porque tienes un mediador, Jesucristo. Hermanos, Jesús es un mediador que da poder. Romanos 15, 18 y 19. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo había llenado todo por el Evangelio? ¿Porque era muy bueno? ¿Porque era un superhombre? ¿Porque tenía cualidades que no tenía nada más? No, Pablo mismo lo dice. Por el poder del Espíritu de Dios. Por el poder de la intercesión, de la mediación de Cristo. Hermanos, si nosotros logramos cosas para la gloria de Dios, para el avance del reino, para la obediencia a nuestro Señor, lo hacemos gracias a su mediación, a su intercesión constante por nosotros, que suministra la capacidad y el poder para vencer y para obedecer. Jesús es un mediador que santifica. Juan 17, 17. Jesús está hablando con el Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús le está pidiendo al Padre que santifique a los que le ha dado, a los que Él vino a rescatar. Hermanos, esa es una oración constante de Jesús por nosotros. Oh Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Santifícalos en las Escrituras. Utiliza las Escrituras para purificar sus corazones, sus mentes, Señor.
Hermanos, ¿por qué Dios hace esta obra en nosotros? Porque Jesús intercede por nosotros. Tenemos un mediador vencedor. En el Salmo 110, el primer versículo, incluso Jesús lo cita para hablar con los fariseos. David le dice al Señor, escribiendo David en el Espíritu, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, esa victoria que el mediador ha logrado es nuestra victoria también. ¿Sabes por qué puedes tener la confianza de que vas a vencer tus luchas, tu pecado, las pruebas, la incredulidad? A lo mejor eres muy orgulloso, a lo mejor eres resentido, no sé cuál sea tu lucha, pero ¿sabes por qué podemos confiar en que venceremos nuestro propio pecado? Por el mediador que tenemos. Tenemos un mediador vencedor que intercede por nosotros hasta que la muerte, la carne, el mundo, el pecado y Satanás sean destruidos y serán destruidos porque ya fueron derrotados. Hermanos, tenemos un mediador vencedor, victorioso. Tenemos un mediador que deshace las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A lo mejor puedes pensar en un muchacho drogadicto que el diablo ha destruido su vida, en una muchacha con problemas y quizá pensamos en esos casos. Pero sabes, esos son casos muy obvios. Pero toda vida donde Cristo no reina es una vida destruida por Satanás. Quizá a nuestros ojos no parece que que el diablo ha destruido nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con seres queridos, cercanos, con amigos. Que Dios no ha destruido, que el Satanás, que nuestro pecado no ha destruido otras áreas de nuestra vida por nuestras malas decisiones. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y podemos confiar en el poderoso intercesor que tenemos, que vino a destruir, a deshacer lo que el diablo ha hecho, las ataduras a las que nos ha esclavizado, las cosas que ha dañado, las cosas que ha puesto en nuestro corazón que lastiman. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Tenemos a un mediador que restaura, que sana de verdad. Así que vamos, después de haber hecho este pequeño repaso, a leer nuevamente el párrafo número 8, para repasar lo que acabamos de ver en estos versículos. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna. A todos aquellos por los que murió en la cruz, en el pasado y en el presente. Aquellos que aseguró su salvación en la cruz, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. O sea, Jesús nos compró en la cruz y después en su debido tiempo nos aplica eficazmente esta salvación que ganó. ¿Y cómo nos la aplica? Haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu y revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. ¿Por qué podemos entender el Evangelio? Nuestro pecado, nuestra condenación, nuestra necesidad de Jesús y la suficiencia de su sacrificio por la mediación de Jesús. Él es el que nos persuade a creer y obedecer, gobernando nuestros corazones por su palabra y por su Espíritu. Todo lo que hacemos en la vida cristiana,
todo nuestro crecimiento, todas nuestras buenas obras, toda nuestra obediencia, todo nuestro avance, todo lo útiles que podemos llegar a ser, lo logramos porque Cristo es nuestro mediador. Viene y gobierna tiernamente nuestros corazones. Y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. ¿Sabes? En Efesios capítulo 1 se nos dice que este era el plan de Dios, según su beneplácito, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. Por lo tanto, este es el propósito de Cristo como mediador. Obrar en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. ¿Cuál es esa? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y por qué hace estas cosas, hermanos? Por su libre y absoluta gracia, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, para conseguirla. Hermanos, no nos escoge Dios porque Él ve el futuro y vio que si nos los escogían, nosotros le corresponderíamos. No. Y los escritores de la Confesión Bautista fueron muy enfáticos en esto porque desde entonces había herejes que querían compartir la gloria del Evangelio, quitarle un poco a Jesús y apropiarse de ella. Pero Jesús nos escoge según su libre voluntad, no según lo que Él vio que podríamos lograr o responderle. Vamos a pasar al párrafo número 9. Dice así: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. No puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Esto ya lo recalcamos muchas veces. Hablamos acerca de los oficios del mediador, como él, siendo nuestro rey, profeta y sacerdote, es nuestro mediador. Y ellos enfatizan nuevamente esto porque recordarás que en el contexto histórico en el que fue escrita la Confesión Bautista, buscaron reformar la Iglesia Católica, regresarla a la que originalmente fue la Iglesia de Cristo, antes de que se corrompiera con todo su poder político. Pero la Iglesia no quiso reformarse, no quiso arrepentirse y volver a la doctrina bíblica. Por lo tanto, ellos decidieron separarse. Y por eso también se les llama separatistas a los cristianos, a los protestantes. Protestaron contra las herejías de la Iglesia romana y después se separaron cuando la Iglesia no quiso reconocer sus errores. Entonces ellos dicen: no hay otro intercesor más que Jesús, no hay ángel de la guarda, no hay santos, Virgen María no es un intercesor, solamente Cristo, nadie puede ser nuestro intercesor. No es posible que Jesús transfiera sus oficios de mediador a nadie, ni siquiera parcialmente. Y finalmente terminamos con el capítulo 10, con el párrafo 10, que es un resumen de todo el capítulo. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios. ¿Cuáles oficios? Profeta, sacerdote y rey. Pues por nuestra ignorancia tenemos la necesidad de su oficio profético. Hermanos, Jesús en su mediación viene y predica a nuestros corazones, así como Ezequiel predicó a esos huesos muertos, y por el poder de su palabra nos da vida para que creamos y nos arrepintamos. Él es el gran profeta.
que le predica a cadáveres, a gente espiritualmente muerta como tú y como yo, por su poder, nos da vida para creer y arrepentirnos, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios. No nos podemos reconciliar con nuestras buenas obras. No nos podemos reconciliar con nuestros méritos y esfuerzos. Necesitamos la intervención sacerdotal de Cristo. Necesitamos su sacrificio, necesitamos su ofrenda, necesitamos su mediación para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. ¿No es maravilloso este mediador? Este rey que tenemos, que viene y conquista nuestros corazones y nos somete para que vivamos para él, hermanos. Qué bueno que Dios no nos deja las cosas a nuestra voluntad. Qué bueno que es un rey que viene y nos somete. Porque ¿sabes cuál sería la realidad de nuestras vidas? Que nadie busca a Dios, que todos a una se desviaron, que los hombres, y eso nos incluye, amaron más las tinieblas que a la luz. Si Cristo no viene a subyugarnos, a convencernos, a atraernos, citando Juan 6, a arrastrarnos por la fuerza para sostenernos, para librarnos y para perseverarnos, a preservarnos, no lo haríamos en nuestras fuerzas. No hay manera. Necesitamos desesperadamente este mediador que nos preserva y nos elige para su reino celestial. Quiero terminar con esta cita de Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Leímos un versículo similar unas diapositivas antes. Él les dijo, yo rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo y los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y les conceda arrepentirse y haga su obra en ustedes. Hermano, espero que abraces esta gran verdad. Tienes a un intercesor que está rogando al Padre constantemente. Tienes a una persona en el cielo que siempre está orando por ti. A lo mejor estás en una situación que no le has compartido a nadie por lo dolorosa o difícil que puede ser. Jesús la sabe, está intercediendo por ti. A lo mejor tú oras muy poquito y con poca fe, pero Jesús ruega al Padre delante del trono constantemente por ti. Tienes a un intercesor en el cielo que no se cansa, que no se detiene. Cuando te pasan cosas buenas, no es suerte. Es tu intercesor incansable. Cuando te pasan cosas malas, no es que te ha abandonado. Es que tu intercesor incansable también pide por ti esas cosas para hacerte crecer. Tienes a un intercesor en el cielo, orando constantemente por ti, intercediendo constantemente por ti. Dime, ¿qué mayor esperanza y gozo
¿Qué mayor consolación que saber que Jesús está siempre, a cada instante, intercediendo por ti? Él es tu mediador y no necesitas más.